hoy domingo 28 de agosto. El Señor tiene una palabra que tiene por nombre una vida gozosa. Los estudios reflejan que la felicidad no está relacionada directamente con grandes sumas de dinero ni con los bienes materiales que se posee. Muchos pensaríamos que las personas que viven en países con gran desarrollo económico son las más gozosas, pero mientras preparaba este compartir, revisé varios estudios, estadísticas, y los expertos indican que los países llamados, entre comillas, ricos, con más recursos sanitarios y asistenciales, poseen el mayor porcentaje de personas con depresión, con ansiedad, con respecto a países con menos desarrollo económico. Entonces, hermanos, el gozo, la felicidad, no dependen directamente de las circunstancias. Hoy en día vemos algo común, que personas sin mayores problemas económicos, sin enfermedades de muerte graves, sufren depresión, tienen problemas de ansiedad, inclusive viven insatisfechos con lo que tienen. Nunca es suficiente. Y es verdad, siempre queremos más. No sé si recuerdan cuando eran niños ustedes y yo también, íbamos a alguna, como le llamaban, reuniones de niños, matinés, no sé cómo le llaman ahora, y había la piñata. Y cuando rompíamos la piñata, no estábamos satisfechos con lo que teníamos, sino que queríamos más. Y eso es algo real. Más dulces, más juguetes, nunca era suficiente. Y ahora que hemos crecido, lo replicamos en todo. Si en algún lugar están dando gratis algo, y yo lo he hecho, no vas por uno, sino por dos o por más. Otras personas que tienen trabajo, quieren otro mejor, y luego ese trabajo ya no es el mejor, sino que quieren otro más. Los que son delgados quieren engordar, algunos quieren bajar de peso, algunos quieren ser más altos, los solteros quieren casarse, los casados, algunos quieren divorciarse, y los divorciados quieren volverse a casar. Siempre hay insatisfacción en nosotros. Y seguimos en esa búsqueda de más y más y más. Conocí una persona que tenía un jefe, y este jefe le había dicho: tú tienes que traerme buenas noticias nada más. No quiero malas noticias, entonces tú tienes que todos los días darme una reducción de costos, que conseguiste nuevos clientes, que aumentaron las ventas. Y cuando me contó esta persona esto, pudimos entender que su jefe andaba insatisfecho, infeliz, y solo era un negocio familiar, y solo se animaba cuando este empleado le traía buenas noticias, y no siempre era así. Nadie puede ocultar la realidad. Todas estas cosas que he nombrado nunca nos van a hacer felices y jamás nos vamos a poder sentir satisfechos. Cuando yo tenía 15 años, yo solía conversar con un familiar, y esta persona en algún momento me dio como un pensamiento, ¿no? Y me dijo: Jensen, la felicidad se da por momentos. Entonces, en el momento que tú te sientas bien, esa es tu felicidad. Y yo me quedé pensando, entonces, la felicidad no es algo continuo. Yo era adolescente, pero entendí que en el Señor eso no es verdad. Hace casi 20 años, como creyente,
conversé con un hermano de la iglesia donde congregaba y este me llevaba en su auto a mi casa. Y yo le dije, él se llamaba Bord, era de Camboya. Bueno, sigue vivo todavía. Entonces él me, me dijo, yo le dije, no, yo me siento feliz y no entiendo por qué siempre, todos los días estoy feliz. Y él me dijo, eso que tú sientes, me lo dijo en inglés, ¿no? Porque yo vivía en Canadá, me dijo, se llama joy. Yo dije, joy, ya bueno, le dije, qué bueno, ¿no? Ya llegando a mi casa busqué en el diccionario y vi que era gozo. Entonces, esa palabra, gozo, definía cómo yo me sentía en ese momento. En ese momento yo casi no había escuchado la palabra gozo. Por eso yo decía que me sentía feliz. Luego entendí que el gozo es el que Cristo nos puede dar. Y vamos a ver en 1 Pedro 1:8 cómo Pedro decía. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En pocas palabras, Pedro estaba diciendo, ustedes nunca han visto a Jesús, nunca han tocado a Jesús y nunca han fijado su vista en los ojos de Él físicamente. Pero un día lo conocimos, fuimos salvados y nuestros pecados fueron perdonados por Él. Por eso nos alegramos con un gozo que no puede ser descrito o explicado con palabras. Esto era lo que Pedro les estaba tratando de decir a los que estaban leyendo su carta. Y de esta forma yo me sentía en ese momento que hablaba con este hermano en su carro. El sentimiento que yo describía como felicidad era ese gozo inefable, que sin el Señor nunca hubiera podido experimentar. Ese gozo inefable es esa vida gozosa, la disfrutaban todos aquellos que andaban con Jesús, los que caminaron con Él, los que fueron sanados por Él. Dice la palabra también que cuando se anunciaba su nacimiento a los pastores, el ángel les da la promesa. Y dice en Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Vemos en la palabra varios ejemplos de gozo en personas que estuvieron con Jesús. La sanación de la mujer que tenía una enfermedad y andaba encorvada, si algunos recuerdan, eso está en Lucas 13:13. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué? Y glorificaba a Dios. Tenemos también el ejemplo de un leproso que al ser limpio, sano, dice que regresó para glorificar a Dios a gran voz. Entonces, hermanos, podemos observar que la presencia de Jesús no solo traía sanidad, sino que esa sanidad iba acompañada con gozo en aquellos que estaban con Él. Leíamos hace unos instantes que este ángel anunciaba su nacimiento. Cuando lo anunciaba como aquel que iba a dar gozo. Y Jesús dio una declaración muy importante. Él dijo que es la vid verdadera, que alejados de Él, nada podemos hacer. Y antes de finalizar esta declaración de la vid verdadera, dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado, Juan 15:11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, hermanos, si nosotros estamos pegados a Él, como esos pámpanos a la vid, podemos tener vidas gozosas. Él quiere que vivamos gozosos. Pero como todos sabemos, hermanos, Jesús fue crucificado y partió de esta tierra por un tiempo. Entonces, ¿qué pasó con sus discípulos? Se quedaron sin Jesús. Se quedaron sin Él a su lado para hacer ese apoyo en el camino que les restaba.
pero también sabemos que hasta el día de hoy el Evangelio se sigue expandiendo, más personas son predicadas. ¿Qué sucedió entonces para que el Evangelio se siga dando a conocer a más personas? Muchos, yo creo que tienen la respuesta en este momento. Él dejó el Consolador, primero a sus discípulos, el Espíritu Santo. Hermanos, ya no estaba Jesús, pero había dejado su Espíritu Santo para que puedan continuar el trabajo. Dice la palabra que sus discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron continuar con la predicación que se les había encomendado, e inclusive dando ese gozo que daba Jesús a través del Espíritu Santo. Y vemos en la palabra la curación de este cojo de nacimiento, que iba cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Este cojo de nacimiento pedía limosna y tuvo ese encuentro con Pedro y Juan y recibió más que una limosna, recibió la sanación. Dice en Hechos 13:8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. El poder del Espíritu Santo pudo dar el mismo gozo que cuando estaba Jesús. Hace unos minutos vimos el gozo de la mujer encorvada y del leproso, quienes fueron sanados por Jesús. Ahora este cojo de nacimiento muestra el mismo gozo, pero Jesús ya no está físicamente con este cojo de nacimiento. Pero como hemos visto, está el Espíritu Santo, el cual recibieron Pedro y Juan, y estos fueron usados para que este cojo se ponga de pie. Y hermanos, yo les digo una verdad esta mañana. Ese mismo Espíritu está con nosotros hoy día, hoy 28 de agosto, hoy día domingo. Se nos ha dado de forma gratuita, luego que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y para qué? Para que podamos vivir vidas gozosas. Pero ¿qué está pasando actualmente con el pueblo de Dios? Hay cristianos que viven en medio de ansiedad. Han tomado en algún momento la decisión de seguir a Cristo, pero hoy día hay cristianos que pueden afirmar, pueden decir que no viven vidas gozosas, o al menos que no es constante ese gozo. Y por lo general necesitan algo, alguna actividad, algo para sentirse feliz. El gozo brota, sale en los buenos momentos. Por eso hay esa canción que dice, alabar a Dios cuando las cosas me salen bien. Qué bueno es, dice, no, pero yo diría, qué fácil es, porque cuando nos van las cosas bien, estamos felices, gozosos. Señor, gracias por esto, por el otro, por tal cosa, ¿no? Como yo me sentía en ese momento que hablaba con este hermano en su carro, yo me sentía gozoso, porque mayor problema no tenía. Recién me había convertido al Señor y estaba conociendo a Jesús. Bueno, luego vinieron dificultades, pero allí también debería estar presente el gozo. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Y nos vamos a enfocar en lo que pasaron los hermanos de la iglesia de Tesalónica, una iglesia perseguida. Pablo decía que la iglesia de Tesalónica soportó la pérdida de sus casas, de sus posesiones, todas sus pertenencias. Sin embargo, estos creyentes no fueron tambaleados por lo sucedido. Pablo atribuye su fuerza al poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver dos versículos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, del 5 al 6. Dice, Pablo les escribía en esta primera carta, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En el 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Estos cristianos habían recibido realmente el Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, y les hago esta pregunta esta mañana, ¿qué sabían ellos del Espíritu Santo que hoy en día pocos cristianos saben? ¿Qué está faltando? ¿Dónde está el gozo del Espíritu Santo en esos tiempos de prueba, de aflicción? Porque ninguno acá puede decir que vive días felices todos los días. Y podemos ver dos puntos importantes en esto que hemos leído, para que estos hermanos se encuentren en tal nivel espiritual. Y es que primero, eran imitadores de Cristo. Y bueno, esto puede ser repetitivo, ¿no? Bueno, ya imito a Cristo y ya voy a tener gozo. Pensemos y en este momento de una manera más profunda en lo que el Señor quiere hablarnos. Pablo dice en los versículos más adelante que a causa de su ejemplo como creyentes, estos de Tesalónica, habían impactado en creyentes de Macedonia y de Acaya. Nosotros, como ejemplo de imitar a Cristo, estamos impactando en la vida de otros creyentes. Dice Pablo que él ya no necesitaba hablar ya con el ejemplo que habían dado estos hermanos de Tesalónica. Como se dice, un ejemplo vale más que 1000 palabras, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Su buen testimonio hablaba. Los pastores, los hermanos de esa iglesia no cedían. Ellos no se quejaron de sus circunstancias, no cuestionaron las pruebas de Dios. Eran la conversación de otras naciones. Yo me imagino que decían, mira los de Tesalónica, los de Macedonia, los de Acaya, cómo pueden soportar tremenda tribulación, cómo pueden soportar tremenda prueba. Pero el secreto, si queremos llamarlo de alguna otra manera, era que ellos imitaban a Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo imito a Cristo en todo mi día, en todo lo que hago? ¿Cuántos podemos afirmar esta mañana que somos imitadores de Cristo de verdad? El gozo que ellos podían reflejar, ese gozo del Espíritu Santo, asombraba a todos, a los cercanos y a los lejanos. Para ser un imitador, primero hay que conocer bien al que vamos a imitar. Imposible imitar a alguien que no se conoce, eso es un hecho. Y si vamos al campo de la actuación, los imitadores profesionales estudian de manera exhaustiva a quien quieren imitar. Escuché el caso de un imitador que para poder imitar a la perfección veía el personaje 8 horas diarias para ver sus gestos, su manera de hablar, hasta los tics que podía tener esta persona que tenía que imitar, los gustos, habilidades, etc. Pablo le decía a los corintios, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y a veces se dice, ¿no? Saca la mejor versión de ti mismo, unas cosas así a veces hablan, no sé si han escuchado, o de repente no. Y nosotros no somos criaturas nuevas para obtener una mejor versión de nosotros mismos, sino que debemos parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo gastamos en conocer a Jesús, a quien debemos imitar? Quizás allí está la respuesta del por qué no podemos tener una vida gozosa. No somos esos imitadores que el Señor está demandando que seamos. Por eso a veces hay un poco de depresión, ansiedad en nosotros. Nuestra pastora Juanita, el miércoles en la reunión de parejas, hablaba que un creyente, como mínimo, debería leer la Biblia completa una vez al año. Yo no voy a decir que levanten la mano pero ¿cuántos podemos decir yo leo la Biblia una vez al año al menos, completa?
¿Cómo vamos a imitar a alguien que no conocemos? Es imposible. Una mala imitación sería. ¿Y saben qué, hermanos? No hay libro que nos pueda dar un detalle más profundo del gozo que la palabra de Dios. Puedes comprarte 20 libros, 40 libros acerca del gozo y ninguno va a hacer el efecto que pueda hacer en ti la Biblia y mostrarte el verdadero gozo. Ahí tú vas a poder ver y me puedes decir, ¿no? De repente, Jensen, ¿por dónde comienzo? Por cualquier lado. El gozo, te vas a tropezar con el gozo en la palabra porque está en todos lados. Y tú vas a ver por qué una persona en la palabra sintió gozo y vas a también ver qué ocasionó ese gozo. Es el primer paso que deberíamos hacer para conocer e imitar a Dios, leer la palabra y demás cosas, ¿no? Pero ese no es el punto de la predicación hoy día, no es decirles que eso de vestir estar ya grabado en nuestras mentes, ¿no? El congregar, el orar. Estamos hablando puntualmente de esos hermanos en Tesalónica, que eran imitadores de Cristo. Y como segundo punto podemos ver que ellos tenían el gozo del Espíritu Santo. Tuvieron ese gozo. Pablo claramente dice, con gozo del Espíritu Santo, leíamos en el 1 Tesalonicenses 1, versículo 6, su gozo fue un fruto del Espíritu. Finalmente, Pablo, si ustedes leen esta carta ya en sus casas, él termina esta carta, esta primera carta a los tesalonicenses, diciendo en el versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Pablo podía afirmar que ellos estaban, como podríamos decir, con el Espíritu encendido, en fuego. Y les recomendaba, no apaguéis al Espíritu. Pablo les daba esta indicación justo antes de despedirse. Si tú eres cristiano, eres creyente, el Espíritu vive en ti. Podemos ver en Romanos 8:9, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y de la misma manera, si tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo. ¿Qué hacemos, hermanos, para que el Espíritu Santo pueda dar fruto en nuestra vida? Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros en todo momento, todo lo que nosotros hagamos, digamos y hasta pensemos es recibido por el Espíritu Santo. Y todo esto se define en una sola palabra: santidad. El Espíritu Santo, santidad. Santo, santidad. No es un espíritu, es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo que mora en nosotros necesita una morada santa, valga la redundancia. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo? Lo que Pablo le advirtió a los de Tesalónica, lo estamos apagando. Entonces, hermanos, debemos separarnos cada vez más del mundo que nos rodea. ¿Cómo puede el Espíritu derramar gozo sobre las personas que continúan gozándose en el pecado, disfrutándolo, viviendo como aquellos que no conocen a Dios, que no siguen a Cristo? ¿Qué morada le estamos dando al Espíritu Santo hoy en día? Hoy domingo. Nosotros debemos separarnos para Dios. Eso es para todo creyente sin excepción. Y algunos podrán decir que es demasiado radical, pero no es radical, es el Evangelio, es el cristianismo. Esa es la verdad. Lo que entra por nuestros ojos, les hago una pregunta: ¿es agradable para el Espíritu Santo? Los lugares que frecuentamos, ¿son agradables para el Espíritu Santo? ¿Nuestros pensamientos son agradables para el Espíritu? Todos tenemos malos pensamientos aquí, nadie puede decir que no. Nuestro vocabulario es agradable para el Espíritu. Queremos que el Espíritu more en nosotros y nosotros no le damos cabida.
Con mi esposa hace unos años, hace menos de un año, compramos una planta, una gardenia, y ya la pusimos en nuestra casa. Y quisimos inventar un abono, pues, ¿no? Y le pusimos ese abono. A las semanas la planta ya no dio su flor y murió. No tuvimos un cuidado en seleccionar ese abono para esa gardenia. Hoy, y al final la boté, ¿no? Del mismo modo, nosotros, antes de hacer cualquier cosa, inmediatamente debemos ponernos delante de Dios. Meditar si va a ser beneficioso para nuestra vida. Y tener un cuidado extremo con lo que nosotros recibimos, porque yo no tuve un cuidado extremo con ese abono que le puse a la gardenia. Yo solo pensé con mi esposa, esto debe ser bueno, sí. Ni siquiera hubo una investigación, nada, y le pusimos y murió. Nosotros deberíamos tener sumo cuidado con todo lo que estamos recibiendo. Es difícil. De lo contrario, no estamos siendo apartados para Dios. No hay una búsqueda de la santidad. No le estamos dando al Espíritu las condiciones necesarias para que dé fruto. Ese fruto que es gozo, paciencia, paz, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Evidentemente, hermanos, estamos en el mundo, vivimos en este mundo, pero no somos parte, como Noé, quien no era parte de ese mundo perverso. Hay una gran cima, dice la palabra. Nosotros estamos acá, imagínense, el mundo está cruzando la calle y hay una cima, un hueco profundo. Eso debería haber entre nosotros y las cosas que no son agradables a Dios. El creyente debemos reconocer nuestra naturaleza carnal y saber también que si nosotros buscamos la llenura de su Espíritu Santo, buscamos que el Espíritu Santo tenga una morada santa, vamos a poder bajar esas revoluciones de nuestra carne. De repente eres iracundo, de repente tienes mucha envidia dentro de ti. El Espíritu Santo puede hacer que eso baje. Dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No es que vaya a desaparecer, porque, ojo, nuestra naturaleza es nuestra naturaleza. Eso no, nadie lo puede tapar, como tapar el sol con un dedo. Pero sí podemos buscar a Dios diariamente y hacer que eso mengüe en nosotros. Dice, Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Con la ayuda del Señor, hermanos, podemos tener vidas gozosas y no apagar el Espíritu Santo que mora en nosotros. La pregunta es esta mañana, ¿queremos tener vidas gozosas? Sí. Entonces hay un trabajo que hacer. El trabajo es esa búsqueda diaria y constante de Dios. Algunos queremos vivir vidas gozosas, vidas plenas, pero sin el más mínimo esfuerzo. Es como que hoy yo les regalo una orquídea y la orquídea necesita una cierta luz, agua, he visto que a veces no florece. Yo les regalo una orquídea, ustedes la pongan a un lado, se despreocupen, no les importe qué tengan que hacer con la orquídea, ¿qué va a pasar? Va a morir. Y a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo de forma gratuita y queremos que nos dé gozo sin siquiera darle la importancia y el cuidado debido. El mismo Pablo decía que para él era un esfuerzo constante. Si Pablo decía eso, ¿qué podemos decir hoy nosotros? En Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta y al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo da testimonio de ese esfuerzo diario, de la búsqueda del rostro de Jesús diariamente.
El gozo es la realidad producida por la comunión con Dios. Y Pablo lo sabía muy bien. Por eso, en medio de las dificultades, porque si leemos la palabra podemos saber que realmente pasó momentos, inclusive que él decía ya no podía más. Él no estimaba preciosa su vida con tal de acabar la carrera, ¿con qué? Con gozo, dice su palabra. Entonces, hermanos, si tratamos de imitar a Cristo a través de esa comunión íntima y a la vez vivimos una vida piadosa, centrados en la santidad, que es la que el Espíritu Santo necesita para morar en nosotros y poder dar fruto, entonces podremos entender algo muy especial, que no hay mayor gozo que saber que Jesús murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para poder vivir una eternidad con Cristo. El creyente que entiende esto realmente tiene la oportunidad de vivir una vida gozosa, pero se dan cuenta de lo que hay detrás. Hay un trabajo detrás para poder entender que Jesús dio su vida por nosotros y eso sea el gozo continuo, minuto a minuto de nuestro día. Hay que imitarlo, hay que vivir de manera santa. O sea, no es sencillo, pero no es imposible. El Señor Jesús nos da todas las instrucciones en su palabra. Ahora nos toca a nosotros poner de nuestra parte. El creyente tiene la oportunidad de vivir una vida gozosa, sea cual sea su situación, sea cual sea tu circunstancia, lo que estés pasando. Billy Graham escribía que él fue invitado por uno de los hombres más ricos del mundo a su mansión en una isla del Caribe. Este hombre tenía 75 años y en el momento de almorzar, Billy Graham escribe que este hombre rico, le faltaba poco para echarse a llorar. Y finalmente dijo, soy el hombre más desdichado del mundo. Tenía una mansión en el Caribe. Él decía, allá afuera está mi yate. Puedo ir a cualquier lugar que quiera. Tengo un avión privado, helicópteros. Tengo todo lo que quiero para ser feliz en mi vida. Sin embargo, soy tan desdichado que no te imaginas, Billy, le dijo. Los esposos Graham, porque era Billy y Ruth Graham quienes habían ido a visitarlo, conversaron y oraron por él, tratando de llevarlo a Cristo. Él escribe esto, quien es el único que podría darle un profundo sentido a la vida que él buscaba. Terminaron su reunión, al salir de esta, él escribe, hermosa mansión, regresan a su cabaña en esta isla del Caribe y a los minutos, en la tarde, llega el pastor de la iglesia local. Él fue a visitarlos. A pesar de sus recursos limitados y situación difícil que tenía este pastor, estaba lleno de entusiasmo y amor por Cristo. Él decía, ¿no? Así escribe, ¿no? No tengo ni 2 pesos a mi nombre, dijo con una sonrisa, pero soy el hombre más feliz de esta isla. Después que el pastor se fue, Billy Graham se dirigió a su esposa y le preguntó, ¿quién piensas tú que sea más rico? ¿El hombre que acabamos de ir a visitar o este pastor? Ruth Graham ni siquiera tuvo que responder, porque inclusive para nosotros la respuesta es obvia. Lo que Rico buscaba, este millonario, era felicidad y una razón para reír y olvidarse de sus problemas, algo que el pastor ya había hallado, que era un gozo profundamente asentado y basado no en lo que poseía, sino en quién lo poseía él, Jesucristo. Y eso es lo que tenemos hoy en día en Jesús. No un gozo en tu situación, pero sí un gozo en tu salvación.
En Lucas se menciona 70 seguidores de Jesús, quienes fueron enviados a anunciar el reino de Dios, que el reino de Dios se había acercado. Dice que ellos a su regreso estaban gozosos por las maravillas que le había acontecido y llegaron a decir: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les respondió en Lucas 10:20: pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gocémonos, hermanos, por la salvación que hemos recibido, como este pastor. Queremos gozo real, gozo verdadero en nuestras vidas, gozo constante en nuestras vidas. Permitamos a Jesús entrar y transformar cada parte de nuestra vida diariamente, que su espíritu crezca y que nosotros menguemos. No hay otro camino. Y sin reservas, hermanos, para que el Señor pueda actuar sin ningún obstáculo. Quisiera invitar a los músicos, los hermanos de la alabanza. David, todos recordemos al rey David. David perdió el gozo de su salvación por el pecado. La mayoría de los cristianos nunca asocian el gozo con el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es en realidad la base, el fundamento de todo gozo en Jesús. Sin este arrepentimiento, hermanos, no puede haber gozo. Cuando David desobedeció, perdió el gozo del Señor, dice la palabra, y solo pudo ser restaurado por el verdadero arrepentimiento. Así que él oró y dice en Salmos 51, 2 y 3, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Nuestro pecado siempre está delante de nosotros. Pero David también oró para recuperar eso que había perdido, porque había perdido el gozo de su salvación. Y dice en el versículo 12 del Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Él anhelaba ese gozo. Es imposible mantener el gozo si el pecado está presente en nuestras vidas. Esta mañana, no sé con qué o con quién te identificas. Hemos hablado de varios ejemplos. Quizás aún no reconoces a Cristo y no lo conoces como de esa forma personal, como tu Señor y Salvador. O no le has entregado tu vida por completo. Aún tienes tus reservas. O tal vez tienes algún pecado que te está atando, que no permite que tú puedas darle todas las condiciones al Espíritu Santo para que more en ti de una forma, que tengas una vida santa. Como en algún momento estuvo David y perdió el gozo. Sin embargo, David se arrepintió y dice su palabra que a un corazón contrito y humillado, Él no va a rechazar. Hoy el Señor nos está recordando, hermanos, que Él quiere que vivamos vidas gozosas y nosotros lo estamos rechazando. ¿Por qué seguir viviendo angustiados, descorazonados, sin esperanza, esclavizados a tantas cosas? ¿Por qué perder más tiempo así? Si hoy podemos tomar una decisión, hoy podemos decidirnos por Cristo. Él está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Tú, si has escuchado esta palabra, si ha tocado tu corazón, no endurezcas tu corazón. Si nuestro gozo no es constante, hermanos, es porque no estamos reconociendo que necesitamos ese perdón de pecados de nuestro Dios. No estamos reconociendo ese sacrificio en la cruz que Jesús hizo por nosotros. Quizás recordamos de vez en cuando, Él murió por mí en la cruz.
El óptimo es que tú recuerdes todos los días que Él murió por ti en la cruz y eso sea el motivo más que suficiente para que tú puedas tener gozo constante. Y lo cierto es que no lo recordamos porque no lo conocemos como Él quiere que lo conozcamos. No tenemos esa relación íntima con Él. No lo podemos imitar porque no amamos su palabra, no la ansiamos. No hay un cuidado por ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Más bien, lo estamos apagando poco a poco, si es que ya no se apagó. Por todas esas influencias mundanas. Vimos ese hombre millonario, pero tan desdichado, hermanos. Y a ese pastor pobre, pero rico en bendiciones y en gozo permanente. Si esta mañana tú estás buscando gozo fuera de Jesús, yo te digo algo que creo que ya te lo pudiste responder. Estás perdiendo tu tiempo, estás desperdiciando tus recursos, estás desperdiciando tu vida buscando algo, un gozo que no va a venir en las cosas. Yo los invito a que puedan meditar y que podamos reconocer que necesitamos de esa agua para saciarnos. Podemos ver en Juan 7 del 37 al 38, el último y gran día de la fiesta. Dice Jesús, se puso en pie y alzó la voz diciendo, y hoy día el Señor se pone en pie. Porque esta palabra no es porque yo la quiera decir, es porque el Señor quiere hablar. Y dice, si alguno tiene sed, porque no hemos sido saciados, venga a mí y beba. Y de su interior dice, correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos anhelan ser saciados por esos ríos abundantes? Para no tener sed jamás. Yo quiero, Jesús. Yo esta mañana te digo, Señor, y hacemos un compromiso, cada uno de los que están acá, y si desean ponerse de pie, los invito a ponerse de pie los que deseen, y poderle decir, Señor, yo reconozco, Padre, que todo en esta tierra es vano, es pasajero. Hemos hecho todo lo que hemos podido para saciarnos, sin conocerte y aún conociéndote, Señor. Y hemos podido saber que gozo como el que tú nos has dado, nada nos ha podido dar en esta tierra, Padre. Y hoy quizás hemos perdido ese gozo. Lo queremos recuperar, Jesús. Queremos ese gozo constante, Espíritu Santo. Desciende en este lugar. Pedimos tu llenura, Señor. Estamos cansados de querer hacer cosas como las hace el mundo para saciarse. Nosotros somos hijos tuyos. Tú dices que nos gocemos nada más porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y en eso, a ese óptimo queremos llegar, Jesús. A esa excelencia queremos llegar esta mañana, Señor. Te anhelamos, Jesús. Vamos a cantar una canción al Señor y decirle, Padre, como el ciervo brama por las aguas, así bramo por ti, Señor. Necesito, clamo, así como ese siervo grita, gime por aguas esta noche. Quizás no lo hacemos de manera audible, pero nuestra alma, nuestro corazón gime, Señor. Porque necesitamos ser llenos de ti, Señor. Aleluya. Por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el ciervo
si clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación.